Maestro, para esta semana me salió un proyecto de esos clásicos. En este estacionamiento, construir un radial perfecto para una entrada de auto. Antes de venir a la tienda, medí las dimensiones del terreno para saber cuánto material voy a necesitar. Se multiplica el largo y el ancho del estacionamiento por la altura del radial, que serán 10 centímetros. Así, en este caso, necesitaremos 125 sacos de hormigón. ¿Y cuál hormigón? Voy a trabajar con el hormigón preparado Topex saco ecológico de secado rápido, que permite pisadas solo 2 horas después de aplicarlo y dejará el radial listo en 48 horas. ¿Quiere ver cómo va a quedar? ¡Vamos a la hora! Como pueden ver, ya tengo lista la excavación para el radial. Eso sí, antes revisé si por acá pasan tuberías de agua, gas o electricidad, para no romper o interferir alguna de ellas. La excavación la dejé nivelada y para eso estas estacas fueron fundamentales. En ellas proyecté el nivel que tendrá el radial y al amarrar una alianza tengo una guía con la cual trabajar. En las estacas que están hacia adelante la marca la hice más abajo, 0,5 centímetros por cada metro de largo. Esto para que el radial tenga un desnivel y el agua que caiga sobre él pueda escurrir, evitando la formación de pozas y mejorando su vida útil. Con estos parámetros hice la excavación, dejando 10 centímetros de profundidad entre la alianza y el fondo. Ya con todo listo y nivelado, se debe encofrar todo el perímetro del radial. Esto permite soportar la mezcla de hormigón y a la vez proteger zonas del patio. Se mide el perímetro que queremos encofrar. Un dato. Si hay algún lugar en que quisiéramos dar continuidad con el radial, no se encofra, como por ejemplo aquí. Según las medidas tomadas, se cortan los trozos de pino cepillado con sierra circular. Así como las maderas, todos los materiales utilizados en este proyecto los pueden encontrar en el link de la descripción de este video. Las maderas del encofrado deben ser fáciles de sacar. Solo asegúrese de que se sostengan y estén a nivel. Bien, maestro, llegó el momento. Empieza la construcción del radial propiamente tal. Y la primera capa del radial es la gravilla. Con los sacos distribuidos desde antes, se hace más fácil esparcirla. La idea es lograr una capa lo más homogénea posible. Como esta base tiene que estar bien compacta y nivelada, pase una compactadora sobre la gravilla, la que puede arrendar obviamente en el mesón de arriendo en todas las tiendas Sodimac. Como retiré las lienzas, las tengo que volver a instalar para rectificar los niveles. Esto debe quedar a 8 centímetros aproximadamente con la gravilla ya compactada, grosor suficiente para un estacionamiento ya que lleva doble malla. El paso que viene es poner esta malla de estacionamiento de 10 por 10 en acero electrosoldado. La gravilla y la malla están listas, nos vamos al hormigón y para eso tengo la betonera funcionando. Generalmente se instala en el exterior para tener más espacio, pero asegúrese de tener acceso a la corriente. Ya andando se coloca el saco completo de hormigón preparado Topex, ya que es el único que se disuelve en la betonera. Cuando la mezcla se vuelve homogénea, se vierte primero en una carretilla y luego en el terreno. Y con una pala concretera o un rastrillo se va esparciendo, haciendo que toda la mezcla quede más o menos del mismo grosor. Ya con la primera capa de hormigón listo, se corta la segunda malla de estacionamiento y se instala. Su uso es fundamental, porque así logramos que el hormigón sea más estable, le aparezcan menos grietas y resista más cargas, dándole mayor vida útil al estacionamiento o cualquier radial. Ahora toca la segunda capa de hormigón, pero como es la última, me tengo que fijar que quede a nivel. Para esto puse nuevamente las lienzas. Las lienzas me ayudan a hacer las maestras. Con las maestras hago las fajas que junto con el encofrado me permiten dejar el radial a nivel. Estoy preparando el hormigón. Estoy usando este saco de hormigón preparado Topex, ecológico. Sin residuos, no hay basura. La función de las maestras es que las fajas queden a nivel y así puedo reclear sin ningún inconveniente. Con las fajas hechas, esperamos 30 minutos aproximadamente para poner el resto del hormigón e ir terminando el radial. Empezamos a poner el hormigón. Luego de poner la mezcla, aplique el vibrador para que se distribuya por todo el espacio sin dejar burbujas o huecos en el interior.
Con la regleta de aluminio voy nivelando. Como ve, se apoya en las guías y se va moviendo para que toda la superficie quede pareja. Y así se continúa. Se vierte el hormigón, se le quitan las burbujas y se nivela con regleta. Maestro, nuevo día de trabajo y nos queda lo último, las terminaciones y la mantención. La mantención consiste en regar 3 veces al día en verano y en invierno, de acuerdo a la humedad, puede ser un poco menos. Y la terminación consiste en sacar los encofrados y reparar cualquier imperfección con un poco de mezcla. Mire maestro, por fin mi cliente tiene un estacionamiento como corresponde. ¿Y qué mejor? Ayer lo hicimos, hoy estamos caminando y mi cliente mañana ya puede entrar el auto. Fue un trabajo de largo aliento, pero al hacerse paso a paso con las herramientas y materiales adecuados, más el hormigón ecológico, se logró un radier bien hecho y de forma muy eficiente. Y ahora, ¿con qué lo revestiría usted? ¿Cerámica, porcelanato u otro material? Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.